dueños no se preocuparán por los pueblos por un sencillo motivo. Nunca lo han hecho, hoy, ni ayer, ni en el pasado, porque solamente usan máscaras, una para utilizar los pueblos en sus intereses personales y la otra para representar la criminalidad en sus círculos sociales. Porque para ultrajar los pueblos solamente necesitan su ambición y la máscara que oculta esos rostros de apariencia como gente servicial. Entonces necesitan urgentemente un modelo de gobierno de los estados en vía de desarrollo o subdesarrollados para fortalecer las diferentes formas de criminalidad y las razas privilegiadas ejercer el control en las nuevas fuentes de riquezas. Sí, estos modelos se aplican con injusticias, será la destrucción de los pueblos, sus costumbres, pobreza, muerte, destrucción, llanto por el hambre y sus muertos. Mientras van desapareciendo los pueblos, solamente quedará la superraza privilegiada que lo ha estado buscando a través de la historia con sus generaciones. Y en cada una se preparan para delinquir legalmente sus nuevos modelos de gobierno. Y los pueblos que sobrevivan a todas estas Martín Lalas tendrá que magnificar la criminalidad que quiere imponer a los estados la globalización de la economía para el control de todas las riquezas y prorratear entre las razas privilegiadas. Entonces, si una globalización de mercados produce un efecto desastroso contra los pueblos trabajadores, o sea, más miseria, más pobreza, más violencia, más hambre, etc. Ahora nos damos cuenta que las razas privilegiadas producen más riquezas, lo apropiado. Entonces, ¿qué esperamos de un nuevo modelo de gobierno? Sería el caos para el pueblo. Y a todo esto, ¿quién podrá propugnar? Nadie, porque todos buscan intereses personales en la cosa pública. O sea, todos aquellos que aspiran a ejercer por votación o nombramiento directo, su anhelo es enriquecerse con el erario por medio del fraude, porque son unos angurrientos en sus ambiciones para comenzar una carrera directiva en robar el erario y para no herir sus sentimientos y su egolatría. Diremos que los electos ocuparán los diferentes cargos para una carrera administrativa de delincuentes estudiados, decentes, de bien, protegidos con una constitución, una justicia privilegiada, jueces con condescendencia a esta clase de delito, que en sí es proteger al crimen organizado encargado de cuidar todo esto. Y el contraste que encontramos a este delito es muy grave por el hecho de que lo toman del pago de los impuestos de las personas trabajadoras que con sacrificio lo pagan. Entonces los zánganos que viven de la carrera administrativa de delincuentes de bien, que roban y disipar, pero lo hacen con toda tranquilidad porque tienen fuero para delinquir en el Estado con elegancia y son simplemente fuleros. Y por eso en las contiendas electorales se presenta una mechadumbre para la inscripción y ganar, y luego se posesionan los diferentes puestos para comenzar a ejercer el mandato o continuidad en nombre de la criminalidad en todas sus manifestaciones, porque no cambia nada referente a la usurpación del Estado y el robo continuo al erario. Lo único que cambia son sus protagonistas y la forma en que nadie se entere de cómo enriquecerse sin que los pueblos se enteren y lo sigan explotando para que los criminales del erario lleven una vida suntuosa, rodeados de riquezas. Por eso todas las formas del delito luchan para ganar las contiendas, para que puedan participar más adelante en un prorratear, dejando al Estado inestable a las prerrogativas más importantes de los pueblos, porque no habrá nada para ellos, lo que conlleva más pobreza e injusticias, como siempre ha sucedido a través de cada generación que ha administrado el Estado, predominando la criminalidad y el poder,
para explotar los pueblos, porque cada generación siempre se enriquece a través del Estado, y eso es lo que buscan hoy en día los aspirantes que se quieren integrar al Estado, enriquecerse de la noche a la mañana con el erario, para continuar con la tradición de robar, contratar, conciliar, concesiones, perseguir, matar y muchas otras formas de detrimento al Estado, para llevar una vida sedentaria y la criminalidad y las razas privilegiadas, porque todos aquellos que quieran integrar el Estado deben estar a la orden de los criminales para que sean bienvenidos, o de lo contrario siempre los rechazarán y nunca ganan una contienda ni les darán oportunidad con una hoja de vida, etcétera. Pero sí, pasamos al paso de que alguno sea aceptado por servicial y otro gane una contienda y por principios comience a obrar en cuidar el erario y estar pendiente de los pueblos en sus necesidades básicas, entonces lo consideran muy peligroso y que se gaste el erario con los pueblos. Entonces los servidores del crimen y las razas especiales comienzan a organizarse para negarle todo y evitar sus objetivos, porque no van a permitir que se invierta en los pueblos, ya que todo lo quieren para ellos. Pero en el caso concreto que los ganadores sean sus pupilos del crimen organizado y de las razas privilegiadas en conjunto, el gobierno rodeará y inmediatamente desembolsará millonarias sumas o lo que pidan, pero con la intención de no intervenir en los pueblos, sino aparentar las partidas con algún destino específico para luego robarlo legalmente con destino de los testaferros de confianza de la criminalidad que trabaja en conjunto con la raza especial. Es algo parecido cuando a un animal muerto le entra la carroña y al olfato de los buitres en picada llegan a su presa. Comienza a picotear las carnes blandas como los ojos, dejando las cuencas vacías. Luego pica la parte donde reposa las achuras hasta que la devoran toda. Después rematan el resto hasta dejar los huesos pelados. Así, de esta forma se comportan con la cosa pública. Todos comienzan a gastar el efectivo con Martín Gala. Luego pasan a usurpar, robar, quitar sueldos altísimos, contratar con costos irreales, perseguir, matar, etcétera, hasta dejar al Estado en una crisis fiscal sin precedente. Pero después de todo esto logran sobrevivir aplicando nuevos impuestos y otras. Entonces comienza de nuevo el detrimento del Estado. Y así se la pasan jugando en el poder y quedarse con las riquezas de los pueblos en añal. Se enriquecen a través del erario y los perjudicados son los pueblos trabajadores, ya que cubren la crisis fiscal con los nuevos impuestos para que sigan dando la buena vida a estas razas privilegiadas. Entonces los pueblos trabajan y se sacrifican para meter una partida de parasitismo criminal, para darse una vida sedentaria y de poder. Entonces uno se pregunta, ¿desde cuándo el Estado soberano en la cosa pública tiene dueños? Es verdad, de la noche a la mañana la cosa pública es privada, o sea, tiene dueños porque se lo han apropiado, como el poder, las riquezas y la sumisión de los pueblos, etc. Entonces la administran solo familias, algo parecido al crimen organizado, pero en la cosa pública es diferente debido a su categoría y se debe llamar por excelencia el crimen organizado de la cosa pública, que en sí es una organización criminal encargada de proteger las riquezas del Estado para unos cuantos de las razas especiales que se han convertido en los dueños de cada Estado soberano. Y así de esta forma se pierde la esencia de los pueblos para convertirse en algo, la cosa pública, en privada. Pero sin perder el nombre original, con el objeto de seguir administrando bajo un macro constitucional y no perder el derecho de recaudar legalmente explotando los pueblos. Pero lo asombroso de todo esto es que a estos pícaros, bribones, sinvergüenzas, ladrones, criminales y todas las formas del delito contra el patrimonio del Estado, estas personas lo han conseguido con el erario. Entonces, con todo respeto decimos que son unos levantados, pero la diferencia radica en que son estudiados, de buenas familias, con posición social de altura, bien hablados, respetados en todos los estamentos sociales, etc.,
que a través de todas sus generaciones se han ganado un puesto muy respetado en la cosa pública, pero todos estos bribones no deben olvidar que lo concedido con sus generaciones hasta la fecha es mal habido, porque viven del poder del Estado, del erario, de sus empresas, etcétera. O sea, han usurpado las riquezas de los pueblos para enriquecerse, que en términos generales es robar el erario simplemente unos vulgares ladrones. Esto es lo más bajo en que puede llegar un ser humano, despilfarrar y robar el erario. Pero según ellos, simplemente cometieron una pequeña falta que no da lugar a una investigación, porque son honorables familias de la derecha, de la izquierda, de las religiones, de las sectas, de la política, de lo civil, de la sociedad, de la tiranía en todas sus formas, etcétera, que generación tras generación continúan con la misma línea de robar decentemente e ilegal para dedicarse a las brivas, disfrutar lo máximo la vida a costilla de los pueblos trabajadores. Entonces estos preclaros del crimen y las razas privilegiadas se alaban de su posición social destacada y exaltados en la cosa pública. Es el orgullo más grande de estos delincuentes y su presentación en la sociedad y los pueblos trabajadores que lo hacen reír a uno. En primer lugar, son unos delincuentes y levantados a través del Estado. Otros salen de las mejores universidades, otros son intelectuales, otros estudian en el exterior, etcétera. Entonces la consigna de ellos es tener un título universitario, buena presentación en su etiqueta, bien hablado, vestimenta impecable, papel moneda en abundancia, carros último modelo de escoltas afiliados a muchas cosas de categoría y una descendencia ilustre y otras más. Con toda esta presentación es un gran hombre que representará a los pueblos. Pero nadie pregunta el pasado de su familia y sus ancestros que han estado en la cosa pública. Simplemente son levantados con el erario y salarios altos. Y lo que roban en la actualidad estos nuevos descendientes se creen de las mejores familias, con posición social, ocupan los mejores empleos, otros ejercen la contratación fraudulenta, otros continúan con la dinastía de seguir robando el erario, otros matando, otros son tiranos, etcétera. Vemos que estos decentes levantados con el erario son muy respetados en los estados. Son simplemente delincuentes con alcurnia. Entonces el criminal en la cosa pública ha adquirido categoría. Por este motivo los tenemos que magnificar, decirles con delicadeza, venía, sin levantar la voz, doctor, señor, honorable, excelentísimo, don, patrón, o según su carrera y otra. Pero las mujeres que iban del erario robando, dispafarrando, se debe saludar respetuosamente como señorita, señora, doctora, honorable, excelentísima, o según su carrera, etcétera. Porque el crimen y la cosa pública ha adquirido estatus social, o sea, alcurnia entre estos delincuentes para cuidar y fortalecer lo apropiado, pero están pendientes de lo que no han podido para que sean respetados como honorables familias que trabajan desinteresadamente en los pueblos. Esta es la máscara que utilizan algunos para engatusar a los pueblos y hacerles creer que defienden los derechos de los pueblos, mientras estos delincuentes levantados con el erario disfrutan las riquezas que se roban, o sueldos altísimos, o contratos fraudulentos, y otros se dan la buena vida sedentaria. Y a los demás que pertenecen a esta estirpe, pero de estatus más bajo, los comienzan a ubicar en puestos gerenciales, y los de enseñanza media ocuparán puestos intermedios, y los de abajo los emplearán para cuidar las riquezas, y otros serán obreros, etc. Pero la educación que le han enseñado a la estirpe de menos estatus que la honradez, el trabajo es un principio, que es un don y obediencia total. Estas son las famosas razas de estirpe privilegiados que tienen derecho a todo, pero cada uno ocupa su respectiva posición social, mientras a los verdaderos pueblos trabajadores serán perseguidos, ultrajados, les pagarán sueldos miserables, no habrá empleo, los matan, les quitarán sus tierras, empresas, etc. Su hábitat será a campo abierto en las calles. Todas las organizaciones criminales y no criminales ignoran a los verdaderos pueblos trabajadores.
disque sobran y ocupan espacio de las razas privilegiadas, que son los nuevos dueños de los estados y la cosa pública sin ser de ellos. Pero el control que tienen los acredita como de ellos, porque ejecutan y deshacen a su gusto, como una caja menor, tomando los recursos para la buena vida, como vender las empresas productivas, como la de los servicios públicos y otras rentables, por corrupción según ellos. Pero la mayoría de empresas públicas han estado bajo su control. Entonces uno se pregunta, si son tan cuidadosos en cuidar sus intereses, ¿por qué se llegó a la corrupción de dichas entidades o el descalabro financiero? Por una sencilla razón: es un proyecto a largo plazo que lo llevan con tranquilidad, pausado, para que pierda su valor real y vender barato, a la vez privatizar produciendo ganancias extravagantes en las comisiones a los encargados de dichas ventas, o sea, el negocio, fructificar en las escandalosas comisiones, mas no en la venta barata, ya que estos recursos seguirán por el mismo camino de despilfarrar, robar luego, tan campante dice, fueron invertidos en programas sociales o pago de la deuda externa y otras. Es una forma legal de adjudicarse de los recursos de las ventas, pero continuamos con la apropiación del Estado cuando compra el mismo Estado o las razas privilegiadas o otros estados o nacionalizan con la disculpa de proteger las empresas. En vez en cuando participan los pueblos en las ofertas y lograr alguna compra por las trabas que le ponen o aumentan el precio base. A veces la venden a participantes de último momento que más adelante venden, generando una ganancia exclusiva, pero como cosa rara la compra una raza privilegiada. Pero el control general de los estados la ejerce las razas especiales y todos los participantes tienen que ser de esta estirpe o raza privilegiada, que llevan generaciones en busca de apropiarse de las riquezas de los estados, a las buenas o a las malas. Y los que se prestan a estos juegos de ambición y poder recibirán buenos dividendos y otros privilegios, y a todo esto los perjudicados son los pueblos, porque con su trabajo de alguna manera costeará muchos gastos y pérdidas a estos logros. Ahora, para completar la dicha, los nuevos dueños de las empresas implantarán nuevas reglas drásticas para recuperar el valor invertido y no sentirá lástima con los pueblos, porque utilizará al Estado para obligarlo a cumplir con los requisitos pactados y los que ellos estipulen en sus empresas, como despedir a los empleados e ingresar a los nuevos que pertenecen a este estirpe con salarios buenos, estabilidad laboral, como quien dice que el derecho al trabajo lo adquieren solamente ciertas razas privilegiadas en todas sus clases sociales y no se mezclen con los pueblos, porque los pueblos serán desplazados, perseguidos, los matarán, o que se mueran de hambre, frío, etc. Los miran como seres escuálidos con abyección, porque los ven como ilotas. Este es el desprecio que tienen los poderosos a los pueblos trabajadores, ya que se consideran razas privilegiadas o elegidos y que tienen derecho al dominio de las razas inferiores según ellos. Por eso estos imbéciles están en un endiosamiento por el poder y quedarse con las riquezas de los pueblos para gobernar solamente las diferentes estirpes de razas privilegiadas, pero con el objetivo de jugar al poder, despilfarrar salarios, sueldos altos, robar, apropiarse de empresas, tierras, etc. Para ellos no hay imposibles en lograr establecer todo su acomodado utilizando la politiquería para el control general de las cosas públicas según cómo funcione el Estado, para comenzar a defraudar al Estado, y las más utilizadas son las nóminas paralelas y un presupuesto millonario para participar en lo que quieran como con sus amigos o lo roban, porque esa es la función de la clase política: prestar sus servicios a todos los criminales que la requieran en sus asuntos personales para buscar ganancia. A la vez legislar para perseguir a los pueblos, dar garantía a todos los asesinos de los pueblos para que ejecuten su barbarie. La justicia los proteja por alguna acusación y los jueces laudar para la libertad inmediata de los asesinos y recibir protección por parte de las fuerzas de seguridad para cuidar la integridad de los asesinos.
porque pueden ser víctimas de un atentado. Estos privilegios también son aplicables a los delincuentes y ladrones del erario, debido a que todos trabajan para las razas privilegiadas o los elegidos. Por eso las sirvientas de la clase política están dispuestas a favorecer todos los intereses personales del crimen organizado en todas sus formas, bajo la vigilancia cautelosa de las altas cortes, y cuidar a sus pupilos y no defraudar a los elegidos que ostentan el poder en todos los estados soberanos, sin importar la forma de gobierno que rige los destinos de los pueblos, bajo un régimen que hoy en día no da garantía a los pueblos para su libertad, el trabajo, la educación, la salud, la libre expresión, etc. Pero si los pueblos pudieran ejercer un expedito para volver a reclamar sus derechos como pueblos y su bienestar en igualdad de condiciones en la lucha de la supervivencia. Pero hoy en día encontramos una forma de gobierno que rige los destinos del crimen organizado bajo un régimen constituido por las razas privilegiadas o elegidos, que solamente da garantía a todas las formas de la criminalidad para delinquir con libertad. El trabajo será exclusivo para ellos con sueldos buenos. La educación será un privilegio para ellos por los costos. La salud es exclusivo para ellos en centros modernos. La libre expresión será prohibida, como la libertad, sus derechos, la legitimidad de los pueblos como trabajadores decentes. Será una persecución contra los pueblos por las riquezas, el trabajo y otras. Quieren todo para ellos, como la tierra. Los obligan a un extrañamiento, los matarán, se apropian de empresas estatales privadas, se distribuirán el Estado soberano en la cosa pública según su categoría. Pero con orgullo nos encontramos los especialistas en empleomanía para escamotear el erario y los pueblos pasguatos a todas estas injusticias, con una acracia total y una lenería con la clase política. Ahora por parte de la justicia y la criminalidad concitan a los pueblos para enaltecer los ánimos y se maten los unos a los otros. Así, de esta forma, la criminalidad gobernante con las fuerzas de seguridad, fuerzas privadas de matones, a justiciar legalmente a los pueblos porque no están con ellos, sobran en los estados y otras. Los que están acostumbrados a estar junto a la criminalidad esperan una oportunidad de crear males o utilizar a los demás con fines de apropiar o matar o entrar directo al conflicto ejecutando el terror, destrucción, muerte, etc. A esto se les conoce de la siguiente forma: tienen ideales criminales de quedarse con todas las riquezas de los pueblos sin importar cuántos pobladores mueran. También están en contra de un régimen constituido legal y su poder, la justicia justa, etc. Considerando el conjunto del Estado enemigo, porque se consideran autócratas, quieren el Estado para ellos, o sea, la cosa pública, empresas, heredarios, tierras, empresas particulares, etc. En términos generales, quieren todas las riquezas de los pueblos, a las buenas o a las malas, o con cualquier artimaña. Pero son los especialistas en infiltrarse y a la vez actuar como una persona común y corriente para observar, buscar, saber las actuaciones de los demás y otras, bajo un marco legal, para comenzar a cuidar los intereses personales. Luego se desplaza a rendirle cuentas a los amos, porque esta clase de criminales confundir los pueblos diciendo que son defensores que acabarán la opresión, la pobreza. Pero todo esto es mentira. Utilizan ideales revolucionarios para fomentar guerrillas o grupos más sanguinarios que los anteriores. Todos buscan las riquezas de los pueblos. Jamás estas organizaciones criminales buscarán favorecer a los pueblos trabajadores, porque las formas y manifestaciones de violencia siempre buscan sus intereses personales y razas especiales, tanto en la cosa pública como en la particular y el poder del Estado.
pero no encontramos que nadie propugnar los derechos de los pueblos trabajadores y jamás presentará una dilación ante un organismo gubernamental o internacional por los diferentes abusos o muertes para que los responsables tengan un expiar drástico. Pero sucede todo lo contrario porque las organizaciones de derechos humanos con sus respectivos delegados solamente culpan a uno y se inclina más contra el Estado. Pero debemos entender que las organizaciones de derechos humanos deben dirigir las investigaciones en igualdad de condiciones para todos los grupos que están en el conflicto, para un dictamen justo para los grupos violentos y fuera del orden constitucional que rige en cada estado, porque todas las organizaciones criminales que violen los derechos humanos deben ser rechazados por los pueblos y juzgarlos severamente y no protegerlos para que sigan violando los derechos de los pueblos por una sencilla razón de utilizar a los pueblos como unos ideales falsos que solo buscan intereses personales, porque todo parece que el régimen se gobierna en una forma de interreno, ya que los guías elegidos se encuentran ocupados en algún cóctel, cenas, fiestas, desfiles, viajando por su territorio o a nivel mundial, en el salón de belleza a petición de sus asesores, inaugurando cualquier cosa, exposiciones, consejos de gobierno, cita en el club, dando declaraciones continuamente en todos los medios de expresión como el hablado o el escrito, o atendiendo la visita de los jefes de otros estados, sin importar el régimen constitucional establecido, que es la unión de la criminalidad a nivel mundial y muchas otras actividades sociales cuando su presencia requería para enaltecer dicho